Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que está asociado a la relación entre el cine y la literatura y que probablemente todos en algún momento de nuestra vida pues nos la hayamos hecho de manera muy seria, ¿no? Y tiene que ver con esta relación que siempre hay entre una obra literaria que tuvo un impacto muy importante y eventualmente el cine pues asume la historia y pues plantea llevarla al séptimo arte. Y entonces siempre nos encontramos con estas críticas acerbas, bastante eh, ácidas que a veces uno hace en contra de la película diciendo que es mala sencillamente por el hecho de que no es fiel a lo que nosotros leímos en su momento en el libro. Y entonces hay una pregunta que siempre surge y que quiero plantear aquí con ustedes, quiero reflexionarla, y es la idea de, ¿debe la película ser fiel a la novela que de alguna manera en la cual se inspiró? ¿Tiene la obligación moral o estética el director de cine de trasvasar aquello que leyó en un papel? ¿Es correcto que tome distancia o no de la literatura? Y sobre esa base, pues voy a darles a ustedes mi opinión y obviamente quiero escucharlas de ustedes si terminan de ver este video y tienen alguna idea al respecto. Pero voy a ser muy claro, yo soy de los que considera que la película no debe bajo ninguna circunstancia ser fiel a el libro. Y esto tiene una serie de razones muy elementales que seguramente ustedes también se habrán dado cuenta. La primera razón por la que yo apoyo que la película no tenga nada que ver con el libro si no le da la gana es que tanto el cine como la literatura son artes y son artes, por una parte, independientes uno del otro. Y la segunda es que entre el cine y la literatura hay recursos que son incompatibles desde el punto de vista, digámoslo así, esencial. Si nosotros hablamos de la literatura, por ejemplo, sabemos que el elemento que le da vida y existencia tiene que ver con la letra. Con lo cual, si nosotros matamos la letra, matamos la palabra, matamos también la idea de literatura que nosotros manejamos actualmente. Lo mismo podemos decir en el ámbito del cine. Si nosotros hablamos del cine, estamos hablando de imágenes en movimiento que son fijas, con lo cual, si nosotros eliminamos la idea de lo audiovisual, que es uno de los elementos pues, que hace del film lo que es, estamos matando también ese arte. ¿Y qué pasa con esto que estoy diciendo? Que uno y otro tienen elementos que no comparten, porque si bien es cierto que el cine tiene un guión, en el fondo nosotros no leemos cine, nosotros vemos cine. Y nosotros cuando estamos leyendo una obra, nosotros no vemos visualmente una trama, nosotros leemos, decodificamos una trama. Con lo cual, entre el cine y la literatura, el único punto de contacto es la trama, pero más nada. Entre el cine y la literatura hay un abismo desde el punto de vista estético y desde ese punto de vista incluso un buen lector de poesía no es necesariamente un buen espectador de cine y viceversa, porque son artes muy complejos y son artes que tienen sus cualidades muy bien definidas. Y con eso lo que quiero decir es que es imposible que dos artes con recursos tan disímiles puedan hacer un resultado exactamente igual. Con lo cual ya podemos pensar que entre los dos hay una diferencia y una autonomía que es no solamente imposible, inevitable, sino necesaria. Entonces, ese es el primer elemento por el que yo jamás, por ejemplo, abogaría por que una obra, digamos, una obra fílmica esté exactamente igual al caso del libro. Eso es el primer punto que quiero tomarlo. El segundo punto es,
¿Por qué hablamos de esto? Muchas veces las personas que hablan o abogan por esto lo hacen con una finalidad que no es necesariamente artística, sino más bien utilitaria. Y lo pienso porque seguramente todos hemos caído en esa idea, en los estudiantes que necesitan cumplir con una clase de historia y entonces en vez de leerse el libro de historia, prefieren verse la película que se basa en el periodo histórico que les toca estudiar. Entonces de repente ven la película, consideran que esa película trae una verdad histórica sobre el tema y resulta que al final reprueban el examen. Y lo mismo pasa con una obra literaria. ¿Por qué? Porque hubo una discrepancia importante desde el punto de vista fílmico con relación a la obra. Y entonces resulta que el problema sería la película que no fue fiel al libro y no, por ejemplo, estas personas que no estudiaron lo que tenían que estudiar, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué vengo yo con esto? Que si nosotros tomamos estas artes y buscamos que hay una suerte como de jerarquía en donde si el libro vino primero, la película tiene que ser su esclavo, eso lo que hace es empobrecer la experiencia artística que hay entre la novela e incluso entre el film. Entonces, si eso es así, nosotros cada vez que abogamos porque sea semejante la novela del libro, estamos más bien empobreciendo la experiencia artística para nosotros como amantes del arte y amantes de la cultura en general. Lo importante, y ahí es donde yo abogo, es que sea todo lo contrario, es que entre el film y entre la película tengan un grado de autonomía tal que podamos ver la riqueza y la variedad que quiere expresar este autor, que tiene también su propia poética, y el otro autor que fue pues el escritor, digámoslo así. Fíjense cómo nosotros incluso muchas veces somos víctimas de una suerte de estereotipo en este tema, que el caso contrario casi nunca lo cuestionamos. Nadie, por ejemplo, que ha habido casos, hay casos en donde sale una película y de pronto alguien hace una novela. Y cuando uno hace ese análisis pasa exactamente igual. La novela no se parece a la película, pero nadie dice nada, nadie cuestiona, nadie genera un escándalo por el libro de que el libro no se parece a la película. Y si llega a pasarlo, volvemos otra vez a este punto. Cada arte tiene su propia manera de expresarse y su propia manera de generarse. Entonces, si por ejemplo estamos ante una novela o sí, ante una película que se basa en una novela, nosotros no hay forma de que ese texto sea exactamente fiel, porque hay diferencias desde el punto de vista estilístico, hay diferencias desde el punto de vista de extensión, que es imposible que se puedan mantener. Entonces, lo ideal es que como lectores y como espectadores veamos más bien en qué medida son diferentes, por qué son diferentes y qué buscan estos autores desde el punto de vista estético al hacerlo así. Eso le daría una mayor riqueza interpretativa y una mayor riqueza estética a lo que nosotros estamos experimentando y no necesariamente hacer de uno el molde del otro y entonces una es la reina y la otra es la esclava, porque entonces pierde, por ejemplo, el cine que tiene sus formas específicas de crear, pierde la literatura que también tiene sus formas específicas de crear y perdemos nosotros que de alguna manera pues nos cerramos cada vez más a las diversas formas que haya para aprender estas cosas, ¿no? Si una persona quiere aprender, por ejemplo, de historia, pues que lea historia, pero no obligue necesariamente al director cinematográfico a tener que hacer exactamente lo que aparece en un libro de historia si se está inspirando en eso. O al revés, no podemos pedirle a un escritor que está inspirándose en una tradición iconográfica o en una novela o en una película hacer exactamente igual a lo que hizo la película, porque la verdad sea dicha, si nosotros queremos que eso sea igual, vámonos directamente a la fuente original. Si yo estoy viendo una película que está basada en una novela policial y yo quiero que sea exactamente igual, me voy a la novela policial, pero no tengo por qué exigirle al autor, al director, que haga lo imposible, que es que el arte cinematográfico
deje de ser arte cinematográfico y se convierta en una suerte de espejo de la letra que acabamos de leer. Entonces, en ese sentido, me parece que no debe, bajo ninguna circunstancia, la película ser fiel a una novela. Primero, porque jamás lo va a poder ser. Y segundo, porque quita cualquier riqueza posible que nosotros tengamos sobre ese tema. Y bueno, nada, eso era lo que quería compartirles con ustedes. Quiero escuchar su opinión. Sé que es un tema un poco polémico, pero me parece que este tipo de cosas pues debe decirse en aras pues de una mejor experiencia como lectores y como espectadores en este tipo de mezclas entre cine y literatura. Y bueno, nada, si les gustó, compartan el video. Les invito a que se unan al canal porque estaré trayendo contenido sobre estos temas y si hay algo que les llame la atención o que quieran ver o debatir, también estoy dispuesto a escucharlos. Muchas gracias por estar aquí presentes y nos vemos en los siguientes videos.